Bien, volvemos, nuevo bloque, comenzamos aquí en Somos Campo, tenemos a nuestro invitado en el piso, aquellos que estén siguiéndonos por Cadena 105 a través del celu o de la compu, nos podrán ver, estamos con el ingeniero amigo Lucas Grajales presente aquí en el estudio de Chañar FM 105.3, hemos cambiado la yerba, hemos calentado el agua, tenemos el mate listo para comenzar a hablar un poco de los cultivos de los lotes de nuestra región. Buenos días Lucas, no sé si me escuchás bien, a ver si... Buen día, Tomás, para vos y Perfecto. Para toda tu audiencia. Ahí Una está. vez más te agradezco la invitación. Ahí estamos, perfecto. Bueno, Lucas, hemos estado recorriendo estos días los lotes, hemos conversado en los lugares de trabajo y bueno, ahora estamos aquí en vivo para transmitirle a la gente. Si querés, ya le podemos decir a los productores por ahí que estén escuchando que nos pueden mandar un mensajito al 1559 80 75, repito, 1559 80 75, si surge alguna duda, algo que te quieran consultar, porque bueno, como decíamos fuera de micrófono, vamos a tocar varios temas y vamos a arrancar hablando de los cultivos de trigo, cómo se encuentran. Bueno, Tomás, respecto al trigo, si querés hacemos un breve resumen a nivel nacional. Este año aumentó la superficie de siembra en 400.000 hectáreas. A nivel nacional tenemos 6.6 millones de hectáreas sembradas. Y se espera una producción nacional de alrededor de 18.5, 18.8 millones de toneladas. Que bueno, ahí te voy adelantando un poquito el último tema que vamos a tocar, el informe de Luzda. El informe de Luzda todavía se quedó con el dato anterior de una producción, una estimación de producción en casi 20 millones de toneladas. Pero bueno, la bolsa de cereales de Rosario y la de Buenos Aires estiman 18.8 millones de toneladas. Ya se empezó a batrillar en la parte de Nova-Enea, va alrededor de un 7% a nivel nacional. Y si vamos específicamente a estas dos zonas, hay un 30% del área trillada en el Nova y un 20% en el noreste argentino. Yendo específicamente a nuestra zona, también se aumentó la superficie de siembra. Hay alrededor entre el sudeste de Corre y sudeste de Santa Fe unas 900.000 hectáreas sembradas. Ya estamos transitando el último periodo. En general los lotes están entre grano lechoso a grano pastoso. Y si querés ahí nos metemos un poquito en la parte sanitaria, que mejor dicho, se ven varios equipos todavía aplicando alguna reinfección de roya. Así que si querés tocamos un poquito ese tema. Sí. Los lotes se ven con algo de presión de roya amarilla. A mi criterio hay que ver casos puntuales, para mí ya el ciclo está casi definido y con el aumento de las temperaturas se van a empezar a cortar los ciclos de la roya amarilla, pasando a la última fase que es la teleutospora, que es un puntito, mal dicho, es un puntito negro, que cuando ves el área necrótica donde hubo roya, si observas estos puntos negros, que es la fructificación del hongo, quiere decir que el ciclo del hongo ya terminó. Se vio este año mucha diferencia entre aquellos lotes que tenían cura semilla y sin cura semilla, retrasando la aparición del complejo de rollas hasta Encañazón, a finales de Encañazón. Aquellos lotes sin cura semilla quizás tuvieron que hacer alguna aplicación antes. Otra cosa que quiero marcar que se vio mucho este año es algunos lotes puntuales se vio bacteriosis por la utilización de aceites muy agresivos con la hoja. Eso le da la puerta de entrada a las bacterias, que es un habitante natural de la hoja, pero bueno, son casos puntuales y no te repercute tanto en el rendimiento, pero se vio en los lotes. Respecto al complejo de insectos, empezamos, o mejor dicho, se vio bastante chinche verde en la etapa de macollaje, pero bueno, se controló fácilmente con un peretroide acompañando las aplicaciones con fungicidas. Así que ese es un poquito el resumen de cómo se está yendo la campaña de trigo. Recordemos que pasamos un invierno muy seco, recién tuvimos dos problemas ahí. Arrancamos a sembrar los lotes un poco más temprano respecto al año pasado, porque teníamos los lotes barrosos. Arrancamos casi 10 días más tarde que el año pasado. Después se cortaron las lluvias y empezó a caer algo en floración. Y si querés como un dato económico, esta semana se concretó el acuerdo en Brasil donde van a liberar 750.000 toneladas de trigo libre de arancel extra Mercosur. Si bien a nivel como magnitud no es importante, porque Argentina exporta unas 5.4, 5.5 millones de toneladas a Brasil, pero bueno, puede ser
un punto de inflexión entre el acuerdo comercial entre Brasil y Estados Unidos. Si bien intrínsecamente no se dice que esas toneladas van a ir exclusivamente a Estados Unidos, pero bueno, sabemos que la relación entre Bolsonaro y Alberto Fernández no es la mejor. No, así que así pinta de arrancada. exactamente. Nomás. Así que bueno, vamos pero bueno, a ver. eso es para quizás borrar algún fantasma de que qué va a pasar con estas 750.000 toneladas. No van a mover el amperímetro de las exportaciones a Brasil. Nosotros cubrimos casi un 85% de las importaciones brasileñas. Así que como número no es importante, pero bueno, hay que ver qué es lo que viene detrás de esto. Lucas, bueno, creo que es algo que se repitió, esto que dijiste de los lotes barrosos, se ha repetido a la hora de la siembra de soja y maíz, ¿no? También se ha prolongado con respecto al año anterior. Sí, pero fue por un tema de falta de humedad. El año pasado, si mal no recuerdo, arrancamos la siembra de maíz alrededor del 10, 12, 15 de septiembre y este año arrancamos los primeros días de octubre. Así es. Así que, bueno, si querés hablamos un poquito de maíz. Sí. También a nivel nacional se aumentó la intención de siembra en 100.000, en 1.000.000 de toneladas, en 100.000 hectáreas. Hay una intención de siembra de 6.4 millones de hectáreas respecto a las 6.3 del año pasado. A nivel país hay un 42% del área sembrada. Y yendo a nuestra área se espera una siembra de 680.000 hectáreas. Y según la bolsa de cereales hay un 92% del área implantada. Bueno, como decíamos, este año se atrasó un poco hacia la última semana de septiembre. Sobre todo arrancaron por aquellos lotes que tenían buena cobertura, que venían de rotación de trigo-soja. Arrancamos quizás con nacimientos un poco desparejos porque estábamos muy justo de humedad, así que en la zona o en las partes del lote donde había huellas quizás ahí costó un poco nacer el maíz y quizás algunos lotes quedaron un poco ralos o mejor dicho, el stand de planta lo teníamos pero desuniforme, o sea con un coeficiente de variabilidad muy alto. Muy alto me refiero arriba un 10%. Ajá. Ahí también si querés podemos marcar otro tema. Quizás aparezca alguna pregunta, que se ven lotes en la zona con áreas cloróticas dentro del lote, que ya me han hecho alguna consulta y para mí tenemos dos factores que intervinieron. Primero, nosotros sembramos con condiciones de baja humedad, nació perfecto, después cayeron algo de precipitaciones, bajó la temperatura y con eso se empezó a ver las áreas cloróticas dentro de los lotes. Ahí puede, si bien obviamente hay que ver casos puntuales, pero puede haber algo de deficiencia de zinc, que es algo que los especialistas vienen haciendo foco año tras año, para darle mayor importancia a este micronutriente y sobre todo reforzando los análisis de suelo. Recordemos este micronutriente, el umbral de respuesta es 1 parte por millón, que no es alto, o sea, es fácil llegar con una fertilización a esos niveles, pero tiene un antagonismo, un feedback negativo, mejor dicho, con el fósforo. Entonces aquellos lotes con alta fertilización fosforada acentúan la deficiencia de zinc, que es bien, la sintomatología es bien característica, es un rayado longitudinal, o sea, paralelo a las nervaduras, así que es muy fácil reconocerlo. Y después en otros lotes, donde se atrasó quizás un poco la aplicación de los preemergentes, porque tuvimos semanas completas de viento, entonces teníamos lotes sembrados, las semillas ya estaban cracking o algunos lotes ya tenían la raicilla bien, en pleno crecimiento. Ahí se aplicaron con los preemergentes, que en general usamos HPPD independientemente de la marca. Entonces se vio un costo metabólico en algunos lotes que le costó a la planta detoxificar el HPPD. Por eso vemos esa clorosis en la planta, porque el HPPD interviene en la síntesis de clorofila, entonces, y con días nublados y demás, entonces la planta le costó mucho detoxificar. Ajá. Los lotes se van a ir mejorando, hay algunos lotes todavía con áreas cloróticas, pero se van a ir mejorando a través del tiempo, así que no es nada preocupante. Está bien, está bien. Mientras le vamos a dejar, no sé si tomaste el mate, le vamos a dar un segundo que tome el mate de Lucas. Ahí está, lo preparamos. Vamos a repetir el teléfono, 1559-8075. Nos pueden escribir por alguna consulta también. Nos pueden mandar un mensajito al Instagram de Somos Campo, aquel productor que esté interesado en hacer algún comentario o alguna duda que tenga para que Lucas la pueda evacuar. Seguimos, Lucas. Si querés, respecto al maíz, vamos... Perdón por el mate. No, ahí está. Ya están viendo algunos lotes que se están empezando a refertilizar con fertilizante líquido.
esperando la lluvia la semana próxima, esperemos que no nos cerre, dan unos 15, 18 milímetros para el martes, así que nos vendría muy bien para que se incorpore bien el nitrógeno en el suelo. No sé si tenés alguna pregunta del maíz o querés que pasemos a soja. Te iba a proponer pasar a la soja y después de esto tengo una pregunta para hacerte a modo comparativo. Dale, perfecto. Respecto a la soja, también vamos a empezar con la introducción, que es la parte nacional. Se espera una intención de siembra de 17.6 millones de hectáreas respecto a las 17.4 millones de hectáreas del año pasado. Ya hay un área implantada alrededor del 8% a nivel nacional. Estamos un poquito retrasados respecto a la campaña 18-19 con una variación interanual de menos 0,7%. Y a nivel zonal, o sea, cuando digo a nivel zonal me baso en lo que es sudeste de Córdoba, sudoeste de Santa Fe. Se espera una intención de siembra de 2.5 millones de hectáreas y con los números la bolsa de cereales te dice que hay un 26% del área implantada. Se comenzó también más tarde que el año anterior. Acá tuvimos un problema también de humedad, veníamos con el perfil muy seco, con esas lluvias que beneficiaron al maíz, aquellos lotes que no tenían todavía los preemergentes aplicados en los lotes de soja. Empezó a emerger la maleza, entonces tuvimos que cambiar el cóctel, o mejor dicho, tuvimos que cambiar las recetas de aplicación, porque cuando fuimos al lote, a la otra semana después de la lluvia, era un almacio de malezas problema le llamo yuyo colorado, equinoclova, todas esas malezas, gramíneas y de hoja ancha anuales. Así que arrancamos alrededor del 20 de octubre, cuando el año pasado se arrancó entre el 5 y el 10 de octubre. Hablo a nivel general, obviamente hay excepciones, pero a nivel general se arrancó el 20 de octubre. Se observan buenos nacimientos porque tenemos los perfiles, después de estas lluvias se cargaron bien los perfiles, así que arrancamos la siembra con una humedad. Ahora ya se empieza a ver algo, o sea, se tuvo que cambiar un poco la rotación de siembra porque los perfiles se empezaron a secar, así que nos vendría perfecto unos 15, 18 milímetros para el martes. Pero yo calculo, esta zona tiene una capacidad operativa muy grande, así que yo creo que hará una semana de siembra y se termina todo lo que es la soja de primera. A pleno se ven todos los lotes trabajando y aprovechando, por supuesto, el buen clima. Como decís vos, vamos a ver qué pasa después del martes, pero bueno, ya estamos en la recta final, se puede decir. Ahí si querés podemos hacer una nota al margen de la utilización de inoculantes y curasemillas. Si eso te iba es un uso generalizado, pero no hay que restarle importancia. Y vos pensás que esta leguminosa, no quiero decir el 100% porque no es así, pero gran parte del nitrógeno lo fija del ambiente gracias a esas colonias de bacterias en las raíces, a los nódulos. Así que no escatimar inversión, no me gusta decir gasto, es inversión, es un costo. Exacto, pero es una recomendación importante. Tiene una tasa de retorno altísima y no hace el costo y la inversión total de la soja. No quiero meterme en marcas, pero tenemos costos de inoculación de entre 5 y 8, 10 dólares por hectárea. O sea, inoculante más cura semilla. Claro. Hacer foco bien también en el cura semilla, elegir bien los fungicidas, quizás cambiar un poco la mezcla tradicional de tira en carbendazim, que en aquellas hojas con un daño mecánico produce un efecto de fitotoxicidad importante. Y bueno, ya no es tan efectivo con todo el complejo de hongos del suelo. Importante saber. Lucas, quería preguntarte, seguramente ya hayas mencionado dentro de toda la explicación que diste, pero si recordás o si podés hacer una especie de comparación a cuáles son las preocupaciones importantes que tenían los productores en la campaña anterior a la de ahora, digamos, en la previa del inicio de la siembra. O sea, cuál era la preocupación que tenía el productor, en qué aspectos has tenido que trabajar, si hay una diferencia marcada del año anterior a este. Yo creo que el denominador común es el manejo de malezas. Entrar a un lote limpio te marca ya quizás un techo o te marca un potencial de rendimiento. Y si bien después o sea, todo tiene solución, depende del costo. Claro. Entonces, cuando uno hace la planificación agrícola a principio de campaña, vos ya tenés una receta que obviamente después van a ir cambiando un poco, pero hoy una aplicación preemergente
estamos hablando de entre 30 y 40 dólares. Así que estamos hablando de un quintal y medio, un quintal coma 8. Así que yo creo que es lo más importante a tener en cuenta, el manejo de malezas. Después, como dije, inoculante y cura semilla. Y el stand de plantas. O sea, tener bien si es semilla pura o fiscalizada. Ahí ya tenemos los datos, pero siempre es importante hacer una prueba de poder germinativo para ajustar bien el stand de planta y después no quedarnos ni corto, ni pasarnos de planta, que hay muchas veces que se observa de poner un granito más, 2 granitos más para asegurar el stand de planta, y después cuando el año te viene bien o la semilla es muy buena, te nace el 95%, 100% de lo que sembraste y te quedan muchas plantas por hectárea. Así que dijimos malezas, dijimos inoculantes, dijimos stand de plantas y la fertilización fosforada. Clarísimo, Luca, clarísimo. Bueno, tocamos trigo, tocamos maíz, tocamos soja. Bueno, lo que ha acontecido en el día de ayer es un nuevo informe de Luzda que, bueno, a través de los meses que fueron pasando del año, lo íbamos replicando, a veces con llamadas telefónicas, a veces con notas, otras veces con los informes, que fue la mayoría de las veces que nos redactabas vos y nos transmitías a través de audios. Bueno, ahora estamos para charlarlo y conversar, y me parece importante que, bueno, que remarque las novedades que ha dejado este informe. Yo creo que ayer la principal estrella fue el maíz, que realmente pasó lo que veníamos diciendo hace unos meses, que se iba a ajustar la producción estadounidense. Venían estimando una producción de 353, 354 millones de hectáreas, y por suerte se reveló la verdad, o quizás todavía falta un poco de ajuste, pero Luzda ajustó la producción estadounidense en 347 millones de toneladas. Tenemos una reducción de 5 millones de toneladas, 6, 7 millones de toneladas respecto al informe de mayo. Ahí las dos variables de ajuste fueron la superficie, que venían estimando superficie de más, y el rendimiento. Aunque estamos por encima de las predicciones de los privados. Los privados en Estados Unidos estiman una producción de alrededor de 345 millones de toneladas. Y ahí la justificación, o sea, la diferencia de entre los privados y el Luzda, es que el Luzda ajustó también la utilización de uso forrajero del maíz y disminuyó la utilización del maíz como producción de etanol. Entonces, esas dos variables de ajuste hicieron que el stock final fuese un poco más alto del que estimaban los privados. Respecto a Sudamérica, el Luzda sigue pronosticando una producción de 101 millones de toneladas en Brasil, y de 50 millones de toneladas en Argentina. Si vamos a los países importadores, sigue muy estable los números respecto al mes anterior. México se espera que importe unas 17,5 millones de toneladas, la Unión Europea alrededor de 21 millones de toneladas, China sigue estable en 7 millones. Hubo un pequeño ajuste positivo en el sudeste asiático, donde aumentaron las importaciones en 1 millón de toneladas, o sea, estamos en un número final de 17.9 millones de toneladas. Japón sigue estable en 16 millones de toneladas, y Egipto se redujo esta predicción en 1 millón de toneladas, ajustándose a 10 millones de toneladas. Todas estas variables alcistas hicieron que reaccionara el mercado de Chicago con $2 hacia arriba. Ahí está bueno, viste, marcar esto, el por qué reacciona el mercado de esa forma, y esta es la explicación. Por ahí mucha gente no lo tiene en cuenta o desconoce de la situación, y esto es lo que refleja. Si querés, haciendo un resumen del maíz y quitándole los números, es que se redujo la estimación en la producción estadounidense en 3 millones de toneladas respecto al mes anterior, y en 5 millones de toneladas respecto a hace 2 meses. Así que esa fue la principal variable de ajuste muy marcado, que hizo que Chicago reaccionara a $2 hacia arriba. Respecto a la soja, está sin cambios. Se espera una producción estadounidense de 96 millones de toneladas, a la par de lo que venían prediciendo los privados, así que ahí no hubo diferencias. La producción en Brasil se espera que sea de 123 millones de toneladas, y Argentina sigue en 53 millones de toneladas. Ahí Chicago reaccionó a la baja en $0,5, así que se mantiene estable el mercado en Chicago respecto a la soja. Si vamos al trigo, la producción estadounidense se ajustó en 52 millones de toneladas, 1 millón de toneladas menos que el mes anterior. Y yendo a los países del hemisferio sur, Argentina
se espera que tenga una producción de 20 millones de toneladas, aunque como dijimos al principio de la nota, ya la bolsa de cereales espera una producción de 18.8 millones de toneladas, así que ahí quizás está un poco sobrevalorado la producción argentina. Si nos vamos a Australia, se ajustó la producción de 18 a 17 millones de toneladas. En Canadá, sin cambios, se espera una producción de 33 millones de toneladas. En la Unión Europea aumentó la estimación a 153 versus a 152 millones de toneladas del mes anterior. Y en Ucrania se mantiene estable en 29 millones de toneladas. Y por último, Rusia. Se prevé una mayor producción respecto al último informe, que esperaba una producción de 72 millones de toneladas, y este mes ajustó a 74 millones de toneladas. El resumen de esto es que Chicago reaccionó al alza con $1 arriba, la posición $1 arriba. Ese es un poco el resumen de los principales cultivos, y dando un poquito el resumen de Luzda, que salió en el día de ayer. Bueno, Lucas, como siempre, completísimo. Bueno, tal vez no llegue alguna consulta ahora, pero van a llegar después. Hay gente que nos manda, que está en el campo, que está trabajando y por ahí no alcanzó a preparar su consulta, pero ya lo vamos a hacer. Está buena esta práctica de que vengas al piso. La verdad que te agradezco el tiempo que tenés. Gracias a vos por la invitación. Y bueno, por supuesto que ante cualquier novedad que haya que comunicar, estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a vos y un fuerte abrazo a toda la audiencia. Bueno, pasaba el ingeniero Lucas Grajales aquí en el estudio de la 105.3. Vamos a una nueva tanda publicitaria y enseguida regresamos con más información que tenemos para ustedes y por supuesto los precios de los cereales y de la hacienda en el cierre de ayer. Compartimos sonidos nuestros. Inicio de espacio publicitario. El sentir folclórico lo encontrás en Somos Campo, con la conducción de Tomás Bertero por Chañar FM 105.3. Bonesa Pinasco,